Hola amigos, buenas tardes. Aquí me puse yo muy cómoda porque quiero hacer este video explicando muy bien las cosas que están sucediendo en México. Y yo lo veo con mucho pesar. Todos los mexicanos, por lo menos todos los que votamos por Morena, todos los que votamos por Andrés Manuel López Obrador y aún los que se encontraban con la disyuntiva de saber si votaban o no y escogieron el menos peor o el que nos daba de alguna manera la certeza en que las cosas iban a cambiar, votaron por Morena. Estamos de acuerdo que de 120 millones de mexicanos, 35.9 votaron por Morena, algunos por convicción, otros por escoger al menos peor. Pero hemos llegado a un punto en el que aún como yo, muchísimos miles que votaron por Morena, nos encontramos muy desconcertados por el pacto global de migración. Y resulta de que entre más publicamos la inconformidad que tenemos del pacto de migración, más salen personas que nunca habían escuchado el pacto, y no me parece raro. No me parece raro porque esto no solamente está sucediendo en México. Los países que quisieran imponer el pacto global de migración no avisaron a sus ciudadanos, sino que lo hicieron pensando que si estaba respaldado por la Organización de las Naciones Unidas seguramente sería algo bueno, cosa que no fue así. Y nos encontramos muy tristes y nos encontramos sumamente desairados y sumamente preocupados. La realidad es que yo pienso de que en los últimos 5 sexenios, sin temor a equivocarme, esto puede ser la punta de lanza para que sea el declive de México. Ni siquiera la Suprema Corte, ni siquiera los sueldos de los expresidentes, ni siquiera nada vale la pena y es tan fuerte para México como el pacto de migración. Y ese pacto de migración, yo he hablado con ustedes mucho de eso, pero parece ser que la gente todavía pregunta, ¿y qué es el pacto? No, seguramente los derecharios, por Jesucristo, por favor, votantes, no votantes, personas que aquí tengan el cerebro, que sí apoyen el cambio, que sí hayan creído en la cuarta transformación, que sí estén esperando que haya cosas nuevas. Les digo una cosa, muy difícilmente yo podría ser una persona grosera ante el nuevo presidente. No es nada absolutamente personal, nada. De hecho, pues para quien lo saben, yo lo apoyé muchísimo y lo hice por mera convicción. A pesar de que la mitad de mi familia se enojó conmigo y no me habló, a mí no me importaba porque yo sabía que tarde que temprano los resultados iban a demostrar que yo tenía la razón. No se trata de ir en contra del presidente. Tampoco se trata de una venganza o algo directamente con él, no. Ni tampoco de las cosas que ha hecho, bajarlas del valor que tengan. Es simple y sencillamente que los mexicanos no queremos el pacto de migración. Y pasa que la demagogia y pasa que el populismo ha venido a abarcar los espacios en donde ni la demagogia ni el populismo debieran de sobrevivir, sino los actos, y te voy a decir por qué. Mientras a nosotros nos están entreteniendo con los jueces de la Suprema Corte de Justicia y mientras nosotros nos están entreteniendo con si se van o si no se van, con el me canso ganso, o nos están entreteniendo porque el licenciado Andrés Manuel López Obrador sencillamente se paró un Oxxo a comprar unos chicles. Mientras eso pasa, mientras nos están entreteniendo porque también son cortinas de humo, están dejando el pacto global de migración. Y les he hablado muchísimo sobre él. Ahorita yo pienso que yo soy una de las personas que se encuentra en un shock más fuerte de lo que está pasando, pero brevemente te lo voy a decir y por favor a quienes quieran desacreditarme, antes de que quieran desacreditarme, tómense el momento, tómense el tiempo, tómense la conciencia, tómense la madurez, la educación y la responsabilidad como mexicano de ver si lo que yo digo es cierto o no es cierto, antes de abrir su boca sobre lo que no conocen, sobre lo que nunca han unido, y como confían en Andrés Manuel, sí, miren, la confianza se tiene en Dios. Los servidores públicos se le fiscalizan y uno está al pendiente como ciudadano de que lleven a cambio aquellas reformas que nos convienen a nosotros y quitar las que no nos convienen, ¿sí? Este país necesita ver lo que está sucediendo con una mayor responsabilidad y con mayor madurez. Y no se trata de satanizar una figura o no, no se trata de eso. Simplemente que el pacto global de migración
va a acabar a México y va a acabar a los países como México, los que hayan firmado, porque en ellos hay mucha corrupción y hay una falta de dinero. Somos un país tercermundista en el que 59 millones de personas no tienen que comer. No podemos ofrecerle. Y ahorita rápidamente les voy a decir uno de los puntos a los que se basa el Pacto Global de Migración. Uno, los países firmantes, es decir, los que aceptaron firmar el pacto, se van a comprometer ante las Naciones Unidas y ante los países firmantes también. Y los países firmantes van a estar vigilando a medida de policías que el resto de los países cumpla con lo que firmaron. ¿Y a qué quiere decir esto? Número uno, ya no habrá migrantes legales o ilegales. Si un asesino en serie de un país de Centro Sudamérica quiere venirse a meter a México, lo puede hacer. Y va a tener los mismos derechos que tú, mexicano, que nunca has matado ni una pulga por miedo a dejarla sola, va a tener los mismos derechos que tú. Todos los migrantes que entran a México van a tener derecho a la educación media superior. Y si el gobierno no se las puede dar, tendrá que hacer escuelas, porque ellos pueden demandar ante las Naciones Unidas la escuela que les prometió el pacto. Segundo, todos los migrantes van a tener derecho a dinero, tengan o no tengan que pagarlo. Van a tener derecho a créditos bancarios, tengan o no tengan soporte para poder pagar sus créditos. Es menester y obligación de los países firmantes del pacto resolverle sus problemas económicos. Si tienen a su familia lejos, es menester y es obligación de los países firmantes como México. Voy a cambiarle y voy a meter el nombre de México para que aterricen la idea. Va a ser la obligación de México pagarle que vengan las familias de los migrantes que vivan aquí por el tiempo indeterminado. Ninguno se considerará legal o ilegal. Anteriormente los migrantes tenían o podían, si querían, integrarse a la sociedad y a la cultura de México. No. A partir del Pacto Global de Migración será México la de la obligación de hacer en todos los festivales, en todas las organizaciones, en todas las cosas de arte, en todas las casas de cultura, integrar todas las costumbres de los migrantes. Además, el Estado, México, tiene la obligación de proveerles donde vivir. Es decir, tiene la obligación de darles una casa. Si los migrantes deciden irse a su país de origen, el gobierno mexicano tendrá que pagar el boleto de avión y por lo menos un año para que puedan volver a integrarse económicamente de donde salieron. Los migrantes que vengan enfermos de cualquier enfermedad, el gobierno mexicano tiene la obligación de pagarle médicos, medicinas para su recuperación. El gobierno de México podrá recibir todos los que quieran por el tiempo indeterminado que quieran y se tomará como último opción poder deportarlos. Cualquiera de estas cosas que no se cumplan, los migrantes tendrán a bufetes de abogados y tendrán que capacitarse a los abogados que se encuentran aquí para que puedan ayudar a cualquier migrante a demandar al mismo país del que están viviendo porque no se les ha dado lo que prometieron en el pacto, es decir, lo que prometió el país firmante. El país firmante, México, tiene la obligación de abrir también módulos en donde los migrantes puedan denunciar a ciudadanos mexicanos por haber sentido que los trataron mal, que los vieron mal o inclusive que se sintieron desagusto en tal o cual organización, escuela o núcleo familiar, y será la obligación de México primero ponerles una multa y después cárcel. En medios sociales, en multimedia, en redes internacionales, en televisión, en prensa escrita, en redes sociales, jamás se podrá mencionar si alguien es migrante legal o ilegal, porque estarán sancionados económicamente y después con cárcel. Las escuelas tendrán que tener una capacitación especial para tratar a los migrantes y serán los migrantes los que primero tengan la oportunidad, la obligación y el derecho de asistir a todas las escuelas. Y si México no tiene las escuelas suficientes para poderle dar la educación media superior a los migrantes, tendrá que hacerla y cumplirá con una multa ante la Organización de las Naciones Unidas porque recibió migrantes sin haber tenido la infraestructura para poderlos recibir. Podrán desplazarse en todo México sin tener que dar ningún aviso a ninguna dependencia. Podrán tener puestos políticos también. Podrán votar y ser votados también.
Tendrán abogados pagados por el gobierno que los ayuden a que todas las leyes que prometieron los países firmantes se lleven a cabo. ¿Así les sigo o ya me paro? Si viene un migrante ilegal, ¿le van a dar hasta un préstamo, casa y comida? Entonces yo le pido al gobierno mexicano que saque a toda la gente que está en las cárceles y que las reintegre, pero que las reintegre con comida, con derecho a tener puestos políticos, con casa, con derechos, con todos sus derechos. Porque esa persona va a ser un delincuente, que aquí se va a tomar como una persona que no ha hecho absolutamente nada malo y que no es un delincuente. Y además se le va a dar todo eso. Yo me pregunto, el gobierno de México cuando ha hecho un pacto con los mexicanos para decir que tienen la obligación de hacer escuelas para que ningún mexicano se quede sin escuelas. El gobierno de antes y el gobierno de ahora, ¿cuál pacto firmó ante los mexicanos para decir que se compromete que cada mexicano pueda tener un préstamo bancario para atender un negocito? ¿Cuánto es lo que te pide un banco para darte un préstamo bancario para que abras un negocio? Cuando el gobierno mexicano te ha dicho, mexicano, te voy a dar casa que tengas donde vivir. Cuando el gobierno mexicano ha ido a todas las colonias, a todos los sectores de México y con todos los asentamientos humanos que no tienen oportunidades como las sierras, a llevarles medicamento y decirles, tengo la obligación, yo gobierno, de darte todo lo que necesites, casa, comida, tampoco exigirte que trabajes, porque el gobierno mexicano no le va a exigir a los migrantes que trabajen. Tampoco pueden ser señalados por los policías que son migrantes y que no trabajan. Tampoco podrán ser investigados. Tampoco podrán ser señalados. Tampoco podrán ser detenidos. Tampoco podrán ser censurados. Tampoco podremos pedirles que trabajen. Yo me pregunto, ¿cuál es el beneficio de México en ponerse una soga al cuello para ser asesinado? ¿Cuál es el beneficio de México de sacrificar todo a un país, 120 millones de mexicanos, para darle todas las reformas? Porque ¿sabes qué? Todas las reformas que están haciendo ahorita es para proveérselas, para poder hacer el soporte que necesitan para los migrantes, no es para ti. Y vuelve a salir la pregunta, ¿qué está recibiendo a cambio el gobierno mexicano por suicidarse? Porque esto va a ser un suicidio para México. Si en México no hay ni escuelas para nosotros, ¿cómo le va a hacer para invertir para escuelas para ellos? Si en México la gente vive en la calle, y vaya que yo sé que vive en la calle, porque yo ayudo a la gente. Y se meten así en los recovecos donde meten el cilindro de gas y ahí viven. ¿Cómo le va a hacer el gobierno para proveerle casa a quienes no han tenido casa aquí en México? ¿Cómo va a ser el gobierno para ser incluyente con el extranjero si no ha podido ser incluyente con su gente? Si vivimos un gobierno de 80 años en que no ha habido inclusión, sino que el pobre siempre ha sido excluido de todo el bienestar de la nación. Debe de juzgarse como un traidor a la patria quien firmó el pacto. Y debe de echarse abajo. Y tú, mexicano, aún el que todas las mañanas y a las noches le rezas por Andrés Manuel López Obrador, quiero que sepas que aún tú debes de pedir que se retracte el pacto. Países inteligentes, países nacionalistas, países que aman a su patria, como Estados Unidos, como Hungría, como Checoslovaquia, como Santiago de Chile, República Dominicana, Australia, todos ellos dijeron no al pacto. En primer lugar, porque ellos tienen el derecho de decir quién entra y quién no sale de su país. La migración ordenada es buena. Los países deben de tener piedad a quien piden una migración. Pero la migración lógica, la migración que es no desquiciada, la migración que es no abusiva, llegan aquí y piden permiso para trabajar. Tú les das el permiso como nación y se ponen a trabajar y con el producto de su trabajo compran su casita, su departamento, las poquitas cosas que tengan. Yo no había escuchado una pendejada tan grande como de que tú tengas que recibir a miles de personas que no hagan absolutamente nada por tu país, que no sepas qué tipo de personas son, que no quieran a tu país y que todavía el país que las va a recibir tenga la poca madre de mantenerlos, mientras deja de mantener a su propia gente
Escúchamelo, te lo voy a repetir. Los gobiernos que tengan tan poca madre de dejar de mantener a su propia gente que sufre por ir a mantener la gente que ni siquiera concibió en el país. ¿Crees que eso es justicia? Te pregunto yo. Digo, porque puede ser muy obradorista, así como yo era, y me lo han dicho, Emma, es que tú le ibas a AMLO. Sí es cierto, pero no quiero el pacto. Y lo voy a seguir respetando. Sí es cierto, pero no quiero el pacto. Y era en su momento la mejor opción, porque cómo nos iba a ver ir con Anaya o con Meade, no sé. Pero sigo con lo mismo, no quiero el pacto. Y no quiero el pacto porque amo a mi país. Y no quiero el pacto porque quiero que el dinero primero sea utilizado en México. Y no quiero el pacto porque no quiero ver cómo mantenemos a miles de flojos, por no decir huevones, que van a venir a servirse del país y que todavía nos van a tener secuestrados, a los que no les podemos decir nada porque vamos a terminar nosotros, como tú y yo, la gente decente, en la cárcel. Por eso, porque quiero a mi patria, no quiero el pacto. ¿Cómo es posible que Marcelo Ebrard haya todavía dicho que va a dar 30,000 millones de dólares a centroamericanos? Está utilizando la misma fórmula de Maduro. ¿Por qué no sale a decir que esos 30,000 millones de dólares los va a invertir en México? Y por favor, no me salgan con que es mentira. Todos los que en la mañana y en la noche reciben su cuota de embrujo, tómense la molestia antes de expresar algo y de ver decenas de videos. Pero decenas de videos no hechos por X, por Juan de los Palotes, no. Decenas de videos y videos oficiales de cancilleres y de primeros mandatarios de los países que decidieron no firmar porque es asesino el pacto. Y dicen, y van a ver que dicen lo mismo que yo. Así es que, mexicano, te invito, aún el que desayuna, come y cene con Andrés Manuel, que pienses que antes de Andrés Manuel está tu familia y de que le busques que las reformas y que las ayudas que haga primero le toquen a tu familia. Que tengas tantita dignidad y tantita vergüenza en saber, pensar y decidir que primero le toque a tu familia. Adiós, amigos.